Saludo con gusto a la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard y profesora e investigadora de microbiología. Gracias por estar nuevamente con nosotros, doctora. Muchas gracias, Guillermo. Al contrario, un placer, como siempre, estar con ustedes. Acabamos de escuchar al doctor Hugo López-Gatell decir que la epidemia de COVID-19 podría tener un repunte a partir de octubre con la entrada de la temporada otoño-invierno. Lo dijo, como ya mencioné, en la mañanera del martes. Esto me lleva a preguntarte dónde estamos parados, qué ha sucedido con la quinta ola y qué podría suceder en el futuro. Sí. Bueno, creo que no tiene ninguna base para asumir que en octubre va a volver a repuntar. En este momento, lo que tenemos es la quinta ola está concluyendo, ya estamos 3/4 partes en la bajada de la ola antes de llegar a un punto ya muy bajo de contagios, como se ha tenido en algunos puntos de la pandemia, entre olas y olas, ¿no? Entonces, ahorita la quinta ola pues ya está, vamos a decir, en su parte final, concluyendo, pero decir que en octubre va a volver a repuntar creo que es un poco aventurado, si bien los datos nos dicen otra cosa. Doctora, ¿cuál sería el balance de esta quinta ola y cómo ha sido el manejo en México de esta quinta etapa de la pandemia? Bueno, el balance ha sido el siguiente. Desde luego, las defunciones, sobre todo en el grupo de los adultos, de la gente de 18 años en adelante, han ido disminuyendo de forma sustancial con cada ola después de que se inició la vacunación. La vacunación empezó en la población abierta más o menos a principios de febrero del 2021 y desde entonces hemos tenido la tercera ola, la cuarta y esta quinta que está terminando. Entonces, el problema ha sido que los contagios nunca se han detenido. De hecho, se ha por completo claudicado en el esfuerzo de detener los contagios. Es decir, ya no se hace ninguna pretensión siquiera de que se procure detener los contagios. Ahora, las defunciones han ido disminuyendo, sí, han ido disminuyendo, no porque el virus se haya vuelto menos grave o menos virulento, han ido disminuyendo porque cada vez la población tiene una cobertura más amplia de vacunación. Pero necesitamos ver que esto no necesariamente es el caso con los menores de edad, que tienen una cobertura muy pobre de vacunación y a diferencia de los adultos, que la tercera ola se disminuyeron las defunciones muy importantemente con relación a la segunda, la cuarta con relación a la tercera y esta quinta con relación a la cuarta. Pero en los menores esto no ha ocurrido de la misma forma, es decir, que los menores presentaron más muertes en la tercera ola que en la segunda y más todavía en la cuarta, y la quinta está en veremos porque todavía no hacemos el recuento total. Pues lo que tenemos hasta, vamos a decir, la semana epidemiológica que concluyó el sábado anterior, el recuento, vamos a decir, de daños es en la quinta ola hubo cerca de 1.200.000 infecciones registradas, es decir, oficiales. Esto se necesita multiplicar por un factor de 30 para tener una idea más o menos de cuánta gente se infectó. Y en total se han reportado la muerte durante la quinta ola de 3.372 personas. Entonces, no es que haya poca gente muriendo, es que hay proporcionalmente menos gente muriendo que en las olas anteriores. Pero insisto, los grupos no vacunados o mal vacunados, es decir, que no tienen los esquemas completos de vacunación, continúan siendo grupos muy vulnerables y hoy por hoy esto incluye al grupo de los menores de edad. Sí, es muy cierto lo que dices. El número de personas fallecidas frente al número de personas contagiadas es mucho menor comparativamente con otras olas. Pero como tú dices en tus publicaciones y siempre que hablamos, cada muerte cuenta y no es un número menor de muertes. ¿Qué ha pasado, Lori-Ann? ¿Nos hemos confiado? ¿Hemos bajado la guardia?
Sí, completamente. O sea, se ha dejado de hacer el esfuerzo por disminuir el número de contagios, como dije al inicio. Y sí, esto es muy problemático porque desde luego que no solo cada muerte cuenta. Es decir, si decimos hasta ahora lo que está contabilizado, y hay que recordar que las muertes se contabilizan muy tarde en comparación, es decir, podrían pasar todavía 6 u 8 semanas para que supiéramos, para que sepamos en cifras más exactas cuánta gente realmente murió en la quinta ola. Pero hasta ahorita lo que se tiene contabilizado son cerca de 3.500 personas. Bajo ninguna óptica, esas son pocas muertes, son muchas muertes, porque además son muertes que pudieron haber sido prevenidas. Es decir, que hoy por hoy, con la vacunación adecuada, con una comunicación adecuada, con los mecanismos de prevención que ya sabemos que funcionan, no hay razón para que esta cantidad de personas siga muriendo. Pero no solo esto, creo que hay que añadir algo. Cada muerte cuenta, cierto, cada muerte cuenta, pero hoy por hoy, cada infección cuenta también. Cada infección cuenta, porque ahora todos estamos en riesgo de repetidas reinfecciones. Sabemos que la inmunidad que confieren las vacunas y la inmunidad de las infecciones previas no están deteniendo la reinfección. Entonces, con cada reinfección, el sistema inmunológico de una persona se deteriora. Con cada reinfección, la persona aumenta su riesgo de tener la enfermedad finalmente sí complicada, de forma grave, de ser hospitalizado e incluso de morir. Esto quiere decir que cada reinfección, contrario a lo que se creía hace muchos meses, que cada reinfección podía ser menos grave, lo que hoy está demostrado es lo contrario. Cada reinfección pone a la persona en mayor riesgo de padecer la enfermedad de forma grave, de hospitalizarse y de morir, y además de padecer secuelas a largo plazo. Así que no es insignificante, es decir, es muy grave, de hecho, que cada ola hemos tenido cada vez más contagios. Las muertes disminuyen, sí, pero hoy por hoy no son solo las defunciones lo que cuentan. Cada infección cuenta por esto que acabo de mencionar y porque cada infección aumenta el riesgo de que el virus siga evolucionando, mutando y de que se vuelva, desde luego, más evasivo de la inmunidad y más virulento. Doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, vamos a mostrar una gráfica que nos has compartido sobre los casos nuevos confirmados semanalmente por fecha de registro a nivel nacional, que abarca las 5 olas a lo largo de toda la pandemia. Ahora mismo la estamos mostrando en pantalla. ¿Podrías ayudarnos a explicar esta gráfica, Lori-Ann? Sí, con muchísimo gusto. Lo que estamos viendo en esta gráfica son los 3 años, los casi 3 años que hemos tenido de pandemia. En la línea azul es el primer año de la pandemia, en donde vimos la primera ola en el verano, con su pico alto a finales de julio, principios de agosto del 2020, la primera ola. Y si vemos a fines de año y principios de año, la segunda ola, esto es en azul. Si vemos en naranja, ahora tenemos el segundo año de la pandemia. Otra vez una ola en el verano y otra ola mayor en el invierno. Y lo que vemos en la gráfica verde es lo que va de este año de pandemia, en donde ya tenemos nuestra ola de verano, que es la quinta ola. Lo que esta gráfica, Guillermo, finalmente nos ilustra son varias cosas. Lo primero es que hemos fracasado en contener la propagación, la transmisión del virus. Si ven la tercera ola, es decir, de las olas de verano, las que han ocurrido cada uno de los 3 veranos anteriores, incluyendo el actual, la tercera ola fue mayor que la primera y la quinta mayor que la tercera. No hemos visto cómo nos va a ir en la ola de invierno, pero lo que sí tenemos es el indicio de que la cuarta ola, la segunda ola que vimos de invierno, fue mayor que la primera. Esto quiere decir que cada vez han habido más contagios. Y si esto se traduce, y sabemos que se traduce directamente en mayor cantidad de personas con secuelas y con alto riesgo de complicarse y de morir, esto es muy grave, que no detengamos los contagios. Ahora, lo que sí podemos es observar una suerte de patrón. Por eso extraña que el doctor López-Gatell haya mencionado octubre como una posible fecha para el siguiente repunte. Lo que tenemos sí es un patrón y es claro que tenemos
una ola en verano y luego las olas de invierno que han sido todas las veces más altas que las de verano de ese mismo año. Entonces, sí podemos esperar que en invierno venga una sexta ola, desde luego, pero los periodos que hemos tenido de bajos contagios son entre marzo y mayo, esto ha ocurrido en los 3 años, entre octubre y noviembre ha ocurrido en los 2 años previos, veamos cómo es este año, y los periodos con muchos contagios han sido entre junio y septiembre y entre diciembre y febrero. Entonces, sí, efectivamente la pandemia no ha terminado y de acuerdo con los datos que tenemos sobre nuestro país, lo que sabemos es que podemos esperar una nueva ola que esperemos que no rebase a la cuarta ola, que en realidad fue una ola en donde hubo una infección masiva absolutamente desproporcionada como no se había dado nunca antes durante la pandemia. Esperemos no exceder la ola del invierno del año pasado, pero sin duda la ola invernal está predicho que va a ser más alta que esta quinta ola que tuvimos ahora en el verano. Así que no creo que sea octubre, porque todos los años se ha dado de diciembre a febrero. Veamos cómo eso ocurre. Pero lo cierto es que necesitamos en este momento estarnos preparando para la siguiente ola, no bajar la guardia, entender que aquí sigue este virus. Necesitamos seguir haciendo un esfuerzo por detener la transmisión de la enfermedad y con ello salvar a las personas tanto en su salud a largo plazo como la vida de aquellas personas susceptibles que pueden llegar a fallecer. Ahora que refieres esto, ¿cómo deberíamos prepararnos como país y en lo individual para enfrentar esta nueva etapa de la pandemia en el invierno? Bueno, es muy importante que todo el mundo tenga sus esquemas de vacunación completos. Esto es lo que está disminuyendo las muertes. Y tengan muchísimo cuidado con la gente que está empujando la idea falsamente y sin evidencia científica de que el virus ahora es menos grave y por eso hay menos gente muriendo. Esto no es cierto. Entre las poblaciones mal vacunadas o no vacunadas, el virus sigue siendo tanto o quizá incluso más agresivo de lo que era al principio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Tener esquemas de vacunación. Independientemente de lo que hace el gobierno mexicano, porque parece que lo hace muy improvisado y fuera de lo que son en realidad las recomendaciones internacionales de vacunación contra COVID-19, la recomendación es: toda la gente de 5 años en adelante necesita 3 dosis de vacuna. Todos necesitan 3 dosis de vacunas. Los pequeñitos, que son los de 6 meses a 4 años, sus 2 dosis, y todas las personas inmunocomprometidas o de 50 años y más necesitan una cuarta dosis de vacuna. Ese es el esquema como debe estar. Así es como deben estar los esquemas. Hacemos eso. Evitamos, desde luego, espacios mal ventilados. Hay que seguir tratando de evitar. No es que nos encerremos, no es que necesitemos vivir el resto de nuestras vidas encerrados o evitando salir. Es decir, podemos salir siempre y cuando sepamos gestionar nuestro riesgo. Es decir, saber que hay espacios cerrados, no ventilados, en donde nuestro riesgo de contagio es altísimo. Tratemos de evitar esos espacios. 2, el uso del cubrebocas, nos guste o no, sigue siendo la medida más efectiva, más económica y más simple para detener la transmisión de este virus. Entonces, hay que utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos cerrados, sin duda, y hay que utilizarlo también en espacios abiertos concurridos. Cuando hay aglomeraciones en espacios abiertos, el riesgo de contagio también es alto. Esto sería una buena práctica, que la gente siguiera haciendo buen uso del cubrebocas y estuvieran atentos de cuáles son los espacios de mayor riesgo, sabiendo que esos espacios de no poderse evitar son lugares en donde se debe enfatizar lo del uso del cubrebocas y el cuidado con la distancia entre persona y persona. Doctora Lorian Jiménez Fabi, muchas gracias por ayudarnos a entender dónde estamos en materia de COVID e insistir en mantener el cuidado necesario para evitar la infección o una reinfección a quienes ya han estado contagiados. Gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Hasta pronto. Hoy